comunicación y productoras, cada perfil era muy distinto, por eso aquí tenéis un poco el principal agente entrevistado de cada uno de los cargos. Entramos ya en lo que es el propio estudio. Lo vamos a dividir en 4 fases. Primero lo que sería la introducción al branded content, luego entraremos a lo que es la definición del propio branded content, la ejecución e implementación de las acciones y por último un pequeño epígrafe de métricas y medición. Si entramos en lo que es la introducción, la primera pregunta que les hacemos a los anunciantes es si han oído hablar de branded content. Y en esta edición ya el 95% de los anunciantes declaran que sí, cuando en la pasada edición era el 81%. Aquí ya se empieza a ver realmente que los anunciantes saben lo que es el branded content, han oído hablar de ello. Fijaros que al final prácticamente es el 100% de los anunciantes entrevistados que cuando hablamos de branded content saben de qué estamos hablando. A esos profesionales que declaran que sí han oído hablar de branded content, le preguntamos si han llevado acciones en el último año de branded content. Pues el 74% de la totalidad de anunciantes que sí conocen el branded content declaran que sí, es decir, prácticamente 3 de cada 4, cuando en la pasada edición no llegaba al 60%. Veis que ha habido un incremento de 15 puntos porcentuales de anunciantes que están realizando ya acciones de branded content. Diferencia en cuanto a que sobre todo son más profesionales de áreas de multinacionales, no tanto de empresas. Si tenemos en cuenta la base global, es decir, a todos los anunciantes entrevistados, independientemente de si han oído o no hablar del branded content, el 70% de este mercado, de todos los anunciantes entrevistados, han hecho ya acciones de branded content, cuando en la pasada edición, 2013, no llegaba ni a la mitad de los profesionales entrevistados, es decir, prácticamente casi un 23 puntos porcentuales por encima de los resultados del 2013. Le preguntamos al profesional entrevistado si ellos deciden sobre branded content en su compañía, el 58% de los casos declaran que sí. A este 58%, para que veáis un poco cuál es el perfil que tienen en cuanto a cargos, fundamentalmente la mitad de los casos son directores de marketing y luego, sobre todo, brand manager y directores de publicidad. ¿Veis un poco el perfil que veíamos antes? Fundamentalmente y cada vez más son las áreas de marketing las que tienen el poder del branded content en las compañías. Al 36% que declara que no deciden ellos unilateralmente sobre el branded content, les preguntamos quién es el responsable de su compañía y fundamentalmente lo que nos dicen es que es el director de marketing. De nuevo, la misma conclusión. O bien entrevistamos al director de marketing y él nos dice yo decido mi compañía, o a quien estamos entrevistando no es de marketing y nos dice que el que decide es el de marketing. Le preguntamos que de su presupuesto, que veíamos previamente cuál era, cuánto del 100%, cuánto destinan a branded content. Pues ya la media es de un 7%, lo vemos aquí, casi un 8%, cuando en la pasada edición era un 7%, incremento de poco a poco, tener en cuenta que al final del 100% de su presupuesto también les cuesta muchas veces diferenciar cuánto ha ido a branded content y cuánto no, pero lo bueno es que vamos viendo es que cada vez más se va incrementando esa partida a branded content. ¿De dónde viene el presupuesto? ¿De dónde viene el presupuesto destinado a branded content? Fundamentalmente del presupuesto de comunicación y marketing, y veis cómo ha crecido mucho con respecto a la pasada edición. La pasada edición sobre todo nos decían que venía del presupuesto de la partida más de medios. También es lógico que si al final es el director de marketing o bien el departamento de marketing el que tiene el poder sobre las acciones de branded content, sea de su partida presupuestaria de donde salgan muchas veces esas acciones. ¿De qué partida de ese presupuesto de comunicación y marketing global? Generalmente declaran que es de la partida de publicidad, aunque un tercio de esa partida muchas veces declaran que viene del área digital, no tanto del área de servicios. Y en cuanto al coste de las propias acciones, tened en cuenta que hay un 38% de anunciantes que prefieren no responder a esta pregunta, pues también en temas económicos muchas veces son más reticentes a dar cifras. La mayoría de las acciones de branded content han estado por debajo de 50.000 euros, pero importante que nos quedemos también con que ya hay un 13% de las acciones que están por encima de un $250.000 euros. Y no solo eso, sino que al final ya hay un 4% de anunciantes que declaran que el coste de sus acciones de branded content han estado por encima de $500.000, incluso hay un porcentaje ya de anunciantes que declaran que están por encima del $1.000.000 euros. Luego, cada vez estas acciones cuestan más y al final están invirtiendo más en ellas. De esa parte del coste de la propia acción, les pedimos que
cuánto viene del área de distribución, de producción y de promoción. Lo que es la propia producción de la acción sería un 32% del total de la acción, y la parte de promoción un 30%, y la mayor partida viene del área de distribución. De todas formas, también es importante que tengáis en cuenta que al final muchas veces les cuesta diferenciar lo que es la propia distribución y lo que es la propia promoción. Muchas veces lo confunden y no lo tienen tan claro esa diferencia. Tienen muy claro lo que ha sido la propia implementación de la acción, pero no tanto lo que es la distribución o la promoción. Lo importante es que prácticamente un tercio es la producción y el resto sería distribución y promoción. ¿Cuántas acciones han llevado a cabo? Pues al final una media de cada 4 de cada 10 acciones han llevado acciones de promoción. Esas acciones de promoción fundamentalmente son en redes sociales. Fijaos al final que si sumamos redes sociales y acciones digitales, prácticamente la mayor parte de las acciones de promoción vienen del área digital. Importante también que nos veamos que 6 de cada 10 anunciantes declaran que no han llevado acciones de promoción, es decir, prácticamente han hecho la acción y tampoco ha vivido fuera, tampoco la han promocionado en otros medios para que tuviese más impacto. Dentro de esas partes de promoción también les preguntamos si comercializan los contenidos generados por las propias marcas. Solo el 30% declara que esos contenidos ya los comercializan. ¿Cómo los comercializan? Fundamentalmente con comunicación en los medios. También hablan de redes sociales y de patrocinios, pero a día de hoy todavía no comercializan tanto los propios contenidos de las marcas. En cuanto a lo que es la estructura, la gestión del propio branded content dentro de su compañía, casi todos, prácticamente el 90%, nos dicen que trabajan las acciones de branded content con distintos equipos internos interconectados entre sí, pero ya hay un 6% de anunciantes que declaran que tienen un equipo específico dentro de su compañía dedicado puramente al branded content. Es un porcentaje muy bajo, solo es un 6%, pero al final creemos que al final es una buena noticia. Ya hay un 6% de anunciantes que te están diciendo que tengo personas exclusivamente trabajando en branded content. Probablemente esto, la siguiente edición, será mucho mayor. Creemos que será mucho mayor porque después le preguntábamos si las propias acciones de branded content tenían implicaciones dentro de su propia estructura. El 45% de los anunciantes declaran que sí, que ya tienen implicaciones en su estructura, y cuando les preguntábamos qué tipo de implicaciones, nos decían que al final cada vez veían que necesitaban más un equipo especialista interno para gestionar estas acciones. Por esto creemos que al final, dentro de 2 años, cuando hagamos la siguiente edición del estudio, al final no será un 6% de los anunciantes que declaren que tienen un equipo interno específico, sino que ese porcentaje habrá crecido. En cuanto a lo que es la propia estrategia de contenidos, les preguntamos que en la actualidad cómo lo consideran, si a corto, medio o largo plazo, lo que son las propias acciones de branded content, y cómo lo considerarán en un futuro. En la actualidad, fundamentalmente, es a medio plazo, el 56% lo tienen a medio plazo dentro de su cabeza, estratégicamente hablando. También en el futuro, el porcentaje de medio plazo es similar, lo que crece mucho es la parte de a largo plazo, descendiendo del corto plazo. Ten en cuenta que prácticamente 1 de cada 4 anunciantes dice que en el futuro, es decir, este año ya, porque las entrevistas las hicimos a principios de año, esa estrategia de contenidos va a ser a largo plazo. Una de las conclusiones que veíamos al hacer las entrevistas es que los anunciantes han olvidado un poco de la crisis, del cortoplacismo, piensan más a largo plazo, y al final acciones de branded content que al final requieren una visión más a largo plazo, no tanto táctico, sino más estratégico, cada vez están teniendo más calado en su mente. ¿Cómo definen el branded content? Tanto anunciantes como agentes. La primera pregunta que les hacemos es ¿cuál es el valor añadido que ven a una acción de branded content versus una acción de publicidad convencional? Si nos centramos primero en anunciantes, fundamentalmente nos hablan del engagement y de la mejora de la imagen de la marca, serían los 2 atributos, los 2 valores diferenciales versus una acción de publicidad convencional. Ha crecido mucho con respecto a la pasada edición todo lo que es generar entretenimiento, RSC o generar una audiencia propia. Y si lo comparamos con la visión de los agentes sobre todo, recordad que son las agencias creativas, medios, agencias de medios y productoras, fundamentalmente lo que ven es que el valor añadido más importante es el engagement, igual que los anunciantes, pero también hablan muchísimo de generar entretenimiento. Esta generación de entretenimiento siempre mucho más en la mente de los agentes, no tanto en la mente de los anunciantes.
también hablan más, en mayor medida, de la interacción con el consumidor y de generar una audiencia. Les pedimos que nos pedíamos muchas veces que nos dijeseis 3 palabras asociadas al branded content, las 3 palabras que tenían más en mente. Aquí veis en línea azul lo que serían los anunciantes y en línea morada los agentes, para que veáis diferencias. Ten en cuenta que cuando preguntas 3 palabras, pues hay mucha diversidad de contestaciones. Los anunciantes, sobre todo, hablaban de contenido y marca. Bueno, al final tampoco tienen tanto conocimiento como son los propios agentes y muchas veces es la propia definición del branded content. Importante, yo creo, más es resaltar las diferencias en cuanto a la visión que tienen los agentes versus a la que tienen los anunciantes. Los agentes, sobre todo, hablaban mucho más de engagement y de entretenimiento, y también hablaban más de innovación y de storytelling. Los anunciantes, ¿de qué hablaban más? Hablaban más de publicidad y hablaban más de atributos como credibilidad, imagen, experiencia o acciones diferentes. Luego les pedíamos que nos definiesen el branded content, tanto anunciantes como agentes, de forma totalmente espontánea. Aquí veis solo lo que serían los anunciantes y veis lo que han contestado en esta edición versus lo que contestaron hace 2 años. ¿Veis en colores rojos si ha bajado esa mención y en colores verdes si ha incrementado con respecto a 2013? Importante es que siguen definiendo una acción de branded content como un contenido generado para la marca. Lo que sí que empieza a haber diferencias es en otro tipo de definiciones. No hablan tanto ya de lo que es la integración de los contenidos. Hace 2 años era el segundo atributo con un 33%, en esta edición ya solo llega al 18%. Hace 2 años todavía había mucha confusión cuando hablaban de branded content con lo que era el product placement, con esa propia integración. Ya no hablan tanto de ese product placement, ya no hay tanta confusión como había hace 2 años. Y tampoco hablan tanto de lo que es innovación o que daba un valor añadido al cliente. De lo que sí que hablan más los anunciantes en esta edición, sobre todo es de generar engagement, lo veíamos antes, que cada vez ya era el valor añadido versus una acción de publicidad convencional, y de la interacción con el consumidor y de la vinculación emocional que tiene el consumidor con la propia.